Romanos capítulo 1, versículos 8 al 17. Podemos dividir este pasaje en tres partes. En primer lugar, cómo oraba Pablo, versículos 8 al 12. En la oración de Pablo encontramos en primer lugar gratitud. Lo leemos en el versículo 8 y vemos que esta oración era íntima. Él toma como propio a Dios. Él dice, doy gracias a mi Dios. Y lo hace por medio de Jesucristo. No hay otra manera de orar que sea por medio de Jesucristo, ya que necesitamos entrar a la presencia de Dios en santidad. Y el único que puede darnos, porque ya nos dio esa santidad, y limpiarnos de todo pecado, como dice 1 Juan 1:9, es el mismo Señor Jesucristo que puso la vida por nosotros para lavarnos una vez y para siempre. Y Él estaba agradecido porque la fe de los creyentes en Roma se estaba divulgando en todo el mundo conocido de aquel entonces, el Imperio Romano. En el versículo 9 encontramos que Pablo intercede, y él no intercedía por los hermanos para sacarse un peso de encima, orando tan solamente una vez por ellos, sino que dice que lo hacía sin cesar, y que Dios era testigo de eso. Pensar que Dios es testigo de nuestras oraciones nos tiene que hacer entender que Dios sabe por aquellas cosas que le pedimos y por las que no le pedimos. ¿Estamos acaso obviando ciertos puntos? ¿Estamos muy concentrados en las oraciones que nos convienen solamente a nosotros? En el versículo 10 podemos encontrar que la oración de Pablo era específica. Él quería ir a ver a los creyentes en Roma. Eso era el ruego específico de él. Cuando oremos, necesitamos pedir a Dios las cosas de manera específica. Pero él rogaba, sí, oraba por, pero también oraba en la voluntad de Dios. Él quería que sea la voluntad de Dios y no la de él. En el versículo 11 podemos ver el deseo que tenía Pablo, el deseo profundo que él tenía era ver a los creyentes para poder ser de bendición. En el versículo 12 nos damos cuenta que lo que fomentaba Pablo al orar de esta manera era por la comunión entre los hijos de Dios. Él sabía que viendo a los creyentes en Roma, él iba a ser confortado y él también iba a confortar a los demás. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es de gratitud? ¿Es de intercesión? ¿Está siendo específica? Y sabemos que, como el versículo 12 revela el deseo de Pablo, también cuando oramos de manera íntima se revelan nuestros más profundos deseos. Y eso desemboca todo en oración por comunión. Que nuestras oraciones realmente tengan sentido eterno y que no sean oraciones superficiales para beneficiarnos a nosotros mismos. En el versículo 13 encontramos la oposición. Pablo se había propuesto ir a ver a los romanos, a los hermanos en Roma, muchas veces, y él se los aclara, pero él dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Más adelante vamos a encontrar en la misma carta que Pablo les dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Seguramente Satanás era quien estorbaba para que Pablo vaya, pero la realidad es que Dios tiene el control de todas las cosas. Si Pablo no llegaba a Roma, no era por el diablo, sino que era por la voluntad de Dios, como él quería y él estaba orando. En los versículos 14 al 17 encontramos la obligación de Pablo. Pablo se sentía en deber, se sentía deudor para anunciarles el Evangelio. Ayer meditábamos justamente en todo lo que nos vamos a encontrar en la carta a los romanos, que es el Evangelio. Veíamos aspectos, la pertenencia del Evangelio, le pertenece a Dios. En el versículo 9 de hoy leemos que le pertenece a su Hijo. También veíamos la promesa del Evangelio, que fue profetizado. Y también veíamos la persona, que no es nada más y nada menos que Jesucristo. Meditamos en la preeminencia del Evangelio. El Evangelio sale de la misma esencia de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veíamos el Evangelio, el presente del Evangelio, el regalo del Evangelio, que es su perdón. Y veíamos a los privilegiados del Evangelio, que somos nosotros. Y ahora podemos ver, en séptimo lugar, el poder del Evangelio, que es para salvación. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos
en cuanto a nuestra oposición que muchas veces nos encontramos con ello? ¿Nos amargamos o podemos decir que dependemos de Dios realmente? ¿Y qué sentimos? ¿Cuál es nuestra obligación? Pablo se sentía deudor. Él solamente quería llevar el Evangelio. Si no queremos tener una vida superficial, comencemos orando por motivos eternos.